con Rocío Zambrana. Para mí es un privilegio poder tener a Rocío con nosotros hoy, aquí en REC Latinoamérica y en el marco de un workshop, de un seminario que organizamos aquí en Bogotá sobre filosofía decolonial. Rocío es una de las grandes representantes de una nueva tendencia en filosofía decolonial en los Estados Unidos y me parecía muy interesante aprovechar la oportunidad que nos está visitando en Colombia para hacerle unas preguntas. Rocío, bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, también un privilegio estar aquí contigo y con todos los con los cuales compartimos un rato muy bonito en el workshop. Sí, la verdad salió muy bien. Sí. La idea de estas entrevistas para nosotros ha sido un poco como tratar de entender la trayectoria que ha llevado a alguien a trabajar en lo que trabaja, cuál es la relación que tú has tenido en general con la filosofía y cómo es la experiencia de la filosofía para ti hoy, ahora que estás también metiéndote con el tema de colonial y tratando de entablar relación entre tu trabajo en los Estados Unidos y tu trabajo en Puerto Rico. Entonces te voy a hacer una serie de preguntas que tienen que ver con eso y vamos a conversar. Perfecto. Cuéntanos primero cómo es tu trayectoria para llegar a la filosofía, cómo empezaste, qué te llevó a los Estados Unidos y cómo sientes que han sido esas diferencias para ti y ese lugar intermedio entre estar entre Puerto Rico y Estados Unidos en la academia. Okay. Yo empecé en filosofía ya bastante avanzada en el pregrado. Yo estudié en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto universitario de Mayagüez, donde me crié. Y empecé por estudiar psicología porque en realidad no tenía el marco de la filosofía, no sabía que existía como disciplina, no tenía ese acceso a ese discurso. Y fue algo muy contingente, simplemente un amigo de un amigo me contó que era filósofo y entré en una clase con la que fue mi mentora en la Universidad de Puerto Rico de Mayagüez, y todavía es una gran amiga y colaboradora, Anaíra Santori Jorge, y tomé una clase sobre ética, que fue muy interesante porque ella la enmarcó estudiando a Foucault y Arendt y ciertos casos de, en realidad, violencia institucional en América Latina. Y pues mi introducción a la filosofía ya fue un poco no convencional, o sea, no fue a través de estudiar a Kant y Aristóteles en el contexto de un curso sobre ética, sino que más bien fue ya un pensamiento situado y un pensamiento en realidad comprometido con entender el ahora y entenderlo desde una perspectiva social y política. Entonces me interesé en escribir una tesina sobre Foucault, el concepto del poder y la relación colonial entre Estados Unidos y Puerto Rico, enfocándome en la transición entre España, Puerto Rico como colonia de España, a pasar a colonia de Estados Unidos en el 1898. Y fue un proyecto muy interdisciplinario, con muchos textos sociológicos, literarios y filosóficos. Y fue muy interesante porque en ese momento fue como levantó ciertas preguntas dentro del marco, dentro de el departamento de filosofía acerca de qué era filosófico sobre mi proyecto. Tenía mucho apoyo de mi mentora y de otros profesores y colegas allá, pero también fue muy interesante que mi introducción fue idiosincrática y a la vez ya enmarcado una serie de preguntas acerca de qué es la filosofía, como disciplina, como práctica, qué es hacer filosofía hoy y qué es escribir filosofía. Pero me fue muy bien y hice el proyecto como lo había concebido, y entonces me fui para la New School for Social Research en Estados Unidos a hacer la maestría en filosofía inicialmente, pero continué en el doctorado por allá. Y la idea inicialmente era seguir ese proyecto sobre Foucault y el poder, y entonces seguir trazando esas relaciones entre Estados Unidos y Puerto Rico. Pero ¿qué pasa? Tan pronto llego, tomo un curso sobre Hegel, sobre la fenomenología del espíritu, con el que fue mi mentor en la New School for Social Research, Jay Bernstein, y encontré un sinnúmero de argumentos y conceptos en su lectura de Hegel, que es muy no convencional, que los encontré sumamente poderosos y útiles para pensar mis inquietudes y para pensar, sí, el caso de Puerto Rico, pero también cuestiones de justicia social, cuestiones de violencia y preguntas sobre la subjetividad.
Luego, pues entonces me adentré como un estudio mucho más enfocado e intenso sobre Hegel y la teoría crítica de Frankfurt, pasando por la tradición marxista. Y pues entonces se fue como para un lado todo el proyecto mucho más concreto, más situado sobre la relación colonial entre Estados Unidos y Puerto Rico. Estuve en la New School for Social Research hasta hacer el doctorado y entonces luego de terminarlo me mudo para Eugene, Oregon, porque tengo una plaza allá. Ahora soy profesora asociada en la Universidad de Oregon y fue muy interesante porque fue el departamento de filosofía en Oregon, es un departamento también como muy contra la corriente, y desde que me contrataron como una estudiosa de Hegel y de la teoría crítica de la Frankfurt, siempre me preguntaban acerca de esa línea en mi carta de vida sobre mi interés en Foucault y cuestiones de discursos sobre nacionalidad y colonialidad en Puerto Rico, y me abrieron como un espacio también para poder, entonces me invitaron para poder retomar ese proyecto que en realidad siempre ha estado conmigo. Y entonces pues fue muy bonito que en el contexto de haber en realidad ido para un sitio tan lejano como Oregon, que es muy lejano a Puerto Rico y no hay una comunidad de latinos robusta, ahí entonces tengo como un espacio institucional para poder retomar el proyecto inicial sobre la relación colonial entre Estados Unidos y Puerto Rico, y entonces acercarme a esa pregunta no a través de Foucault, pero a través de pensadores decoloniales, feministas de color de Estados Unidos y América Latina, y otros pensadores todavía en el marco marxista y de teoría crítica de la Frankfurt. Antes de entrar un poco en detalle más con este último proyecto que tienes, a mí sí me gustaría que nos contaras cómo fue ese paso por la New School y tu trabajo con Hegel, porque pues tu primer libro publicado con la Universidad de Chicago es un libro sobre la lógica de Hegel, ¿no? Entonces, inicialmente para alguien que no conoce a Hegel, y en eso tú y yo obviamente estamos de acuerdo que Hegel tiene todo que ver con las preocupaciones que nos cuentas que te llevaron a la filosofía, pero cuéntanos un poco cuál es la relación entonces en ese trabajo tan académico, riguroso, con el libro más difícil de Hegel, que es la ciencia de la lógica, y todas estas preguntas. ¿Cómo ves tú ese libro y qué función tiene el libro para ti? ¿Cómo es que allí movilizas una serie de conceptos que ahora te han servido también para entender un sentido de crítica en filosofía que te ayuda a aproximarte a tu lectura de la situación puertorriqueña? Sí, fue muy interesante. Cuando yo leí a Hegel por primera vez como estudiante subgraduada en Puerto Rico, yo dije, esto no es inteligible. Y voy a tomar, cuando llegué a la New School, dije, voy a tomar este curso sobre Hegel que duraba un año, sobre la fenomenología de Hegel, para no volver a leer a Hegel jamás. Chulearlo y sacarlo ya de mi vida. Exactamente. Y fue lo opuesto, o sea, y fue en realidad Hegel en las manos de Jay Bernstein y todo un contexto de estudios sobre Hegel, como en realidad en los márgenes de cómo se lee a Hegel incluso en Estados Unidos, en una tradición anglosajona que trata de cómo pensar a Hegel más allá del Hegel clásico, teleológico, con unas erocéntrico, etc. Es un Hegel que como está en los márgenes de ese tipo incluso de reinterpretación de Hegel, que ya está corriendo en Estados Unidos por varias décadas. Y lo que me interesó fue inicialmente en la filosofía, en la fenomenología del espíritu, me interesó cómo Hegel trata la concepción de la acción. Entonces me interesó mucho, o en realidad cómo la presenta, porque no es un tema que él enfoca y que tematiza, pero cómo él presenta la acción y lo que es ser un ente actuante. Siempre como con una crítica a Kant y como una crítica del contexto liberal, y lo que más me interesó de todos esos momentos en la fenomenología del espíritu era cómo para Hegel la acción te lleva a un concepto muy robusto de responsabilidad, porque actuar sí tiene que ver con las intenciones, pero la autoridad
de la acción, incluso lo que pasó, es algo que excede al individuo que está actuando. Siempre la acción es algo como disperso en tiempo y espacio, determinado por un contexto social, por interpretaciones opuestas a lo que tú te entendías a ti mismo estar haciendo, etcétera. Entonces me interesó mucho todas esas discusiones que vuelven en diferentes momentos y en diferentes registros en la fenomenología del espíritu. Como Hegel se imagina los distintos escenarios en los que realmente la acción se muestra como aquello que se nos sale completamente de las manos, pero no por ello dejamos de ser responsables por las consecuencias de la acción. Absolutamente. Y entonces vemos, él corre ese argumento, a mi entender, en un marco epistemológico, en un marco histórico, político, o sea que es muy interesante ver como todas las vueltas que le da ese asunto. Y me interesó moverme a la lógica, que es como ahora está un poco más de moda y se ha vuelto algo muy importante para entender a Hegel incluso desde los márgenes. Pero cuando yo empecé a escribir eran varias personas que estaban en realidad interesadas en la lógica, porque todavía la lógica estaba como pensada como el momento más clave de el eurocentrismo y el logocentrismo de Hegel. Sí. Entonces, pero a mí me encantó pensar la lógica gracias al trabajo de Angelica Nuzzo y Karin de Boer y Gillian Rose. Entonces me dieron pistas para como leer y trazar el concepto de negatividad en Hegel. Porque, en fin, para mí, todo lo que Hegel hace con la acción es en base a como su categoría o su concepto o su compromiso conceptual más central en todo su corpus, que tiene que ver con la negatividad. Uh-huh. Y para mí la negatividad, como es algo muy abstracto y se ve muy abstracto en la lógica y cómo funciona como movimiento lógico dentro de ese texto tan difícil y tan abstracto, tan complejo, y tan complejo, pero es un constante. Y yo lo pienso también a la par con como yo veo como Hegel trata la acción. O sea, la negatividad es un movimiento del exceso, en cierto sentido, de algo que se mueve porque está fuera de sí mismo, porque nunca puede como controlar y determinar por completo su movimiento y su movimiento de determinación. Uh-huh. Entonces, pues eso me interesó mucho explorarlo en la lógica, y cuando escribí mi tesis de doctorado, lo pensaba mucho como importante para intervenir en ciertos debates en teoría crítica de la Frankfurt post-Habermas, un tanto como en espíritu de Adorno y Benjamin y estos pensadores de la primera generación de la Frankfurt, pero me interesaba intervenir en debates sobre el concepto de crítica y el concepto de normatividad que heredamos de Habermas y de Honneth y de un sinnúmero de pensadores de lo que llaman a veces la segunda y la tercera generación de la Frankfurt. Que ha estado muy ligado también a una cierta relectura de Hegel. Absolutamente, una lectura como más anclada en la filosofía del derecho, en instituciones, en la estabilidad de las instituciones y pues tú sabes, como más un corte liberal. Liberal, tratando de defender a Hegel de un pensamiento excesivamente conservador, claro, pero sin embargo todavía muy enmarcado en una estructura muy eurocéntrica, claro, liberal, de un sujeto, claro, en sentido fuerte. Claro, entonces pues me interesaba como intervenir en esos debates, pero a través de este concepto de negatividad, a través de estas intuiciones sobre la acción en Hegel y el concepto de responsabilidad, y pues era como un proyecto bien grande y lo pude escribir con cierto éxito en mi tesis doctoral, pero me quedaba claro que eso era un proyecto de varios libros que pues entonces he estado trabajando en la Universidad de Oregon, el primero que se enfoca en la lógica de Hegel para dar como una interpretación, una pista de cómo leer ese texto, trazando ese concepto de negatividad como yo lo entiendo, y entonces ahora el libro que trata sobre crítica y que está en conversación con la teoría crítica de la Frankfurt, pues se ha convertido un poco en otra cosa, pero sigue esas intuiciones que ya pues estaban ahí vivas en mi tesis. Ok, y me parece interesante, digamos, pensar algo que en todo caso para nosotros que trabajamos desde Latinoamérica es esencial y es algo que discutíamos también estos días en el seminario. ¿Cómo es que
tú estás interviniendo, dices tú, interviniendo a un autor como Hegel, pero desde tu singularidad geográfica, cultural, social, que es en todo caso estar en Puerto Rico y venir de Puerto Rico y cómo eso determina tu lectura de Hegel. Me interesaría pensar también tú cómo piensas eso, sin necesidad todavía de pasar a que explícitamente ahora estás trabajando sobre Puerto Rico. ¿Cómo crees que tu libro, publicado en la Universidad de Chicago, en inglés, cuyo título no indica para nada con Latinoamérica, porque además es sobre la inteligibilidad que aparece en el título, ¿cómo en todo caso tú allí sientes que tu situación local hace que tu lectura de Hegel sea distinta y esté marcada por otras preguntas? Claro. Sí, en el libro pues no aparece en ningún lugar, pero aparece en todos los lugares. Exacto. Que para mí ese interés en cuestiones de negatividad, de acción, que exceda a sí mismo, pero siempre pensando la determinación y la responsabilidad, en cierto sentido todo eso viene de una experiencia, de mi experiencia política y mi experiencia en Puerto Rico, también vamos a llamarla social, de haber crecido en Puerto Rico y de haber tenido un contexto donde el estatuto político es uno completamente ambiguo y lo que yo llamo incluso ambivalente, porque yo hago una distinción en mi trabajo sobre Hegel que es muy importante para mí, que no es solamente una cuestión, la negatividad en Hegel no solamente es una cuestión de ambigüedad, pero es una cuestión de ambivalencia, y para mí ambivalencia es muy importante porque es que tiene significados y consecuencias positivas y negativas a la vez, al mismo tiempo. Entonces eso nos da como una mayor carga en cómo somos responsables por el ser en común que podamos pensar o desear o articular políticamente, personalmente, socialmente. Entonces, la situación en Puerto Rico, no solamente por su determinación jurídico-política como un estado, un territorio, no incorporado de los Estados Unidos, los debates del estatus, de si nos debemos incorporar como Estado, si debemos de tratar de instituir una nación soberana, o si debemos de continuar con el status quo, que es como una invención así, el Estado Libre Asociado, como un poco confusa, porque pues tenemos una constitución en Puerto Rico de 1952, etcétera, pero el poder, la soberanía emana del Congreso de Estados Unidos, y por ende pues ese es un proceso de descolonización que no lo fue. Sí. Entonces ese interés mío en la ambivalencia y en la ambigüedad y en la negatividad y en el poder crítico del concepto mismo de ambivalencia. Exacto, pues realmente viene de ese contexto político, viene de ese contexto como también cultural, podemos decirlo así, porque en Puerto Rico somos latinoamericanos, pero también estamos, o sea, la relación con Estados Unidos no se puede negar porque han sido, tú sabes, más de un siglo, claro, de un vínculo, hay una diáspora tan robusta, hay como una comunidad flotante que va y viene. Viven más puertorriqueños. Ahora mismo viven más puertorriqueños en Estados Unidos que en Puerto Rico. O sea, pero en Puerto Rico no es que somos bilingües, tú sabes, la mayor parte de puertorriqueños, como hay una resistencia a dominar el inglés de cierta manera, como quizás lo pensaríamos que un lugar con una relación tan estrecha con Estados Unidos, pues ya dominaría ese lenguaje de cierta manera, que es como un acto político de no haber como asumido ese lenguaje como lengua puertorriqueña así desde la visión de la cotidianidad. Y pues ese contexto en realidad es todo lo que está detrás de mi trabajo de Hegel, y es todo lo que nunca se dijo en ese libro, pero me motiva. Y yo, o sea, tengo momentos donde describo esa relación mía personal, biográfica, y mi intervención en el canon europeo, en la filosofía, escribiendo en Estados Unidos, escribiendo para ciertas publicadoras, en ciertas instituciones. A veces pienso que es una reconstrucción de Hegel, de lo que ya está ahí en Hegel, y que pues tú sabes, se puede en realidad desarrollar a pesar de ciertas cosas que están en los textos también. Claro. Y a veces pienso que es un acto de apropiación
de precisamente el canon europeo, que es y no es nuestro canon. Y enriquecido por una mirada que es distinta, que es más compleja y que tiene otras preocupaciones. Claro, absolutamente, o sea, que viene con esas preguntas al texto. Entonces, si yo hubiese enmarcado el libro de cierta otra manera, con esas preguntas explícitas o dichas explícitamente en el libro, pues entonces incluso yo diría que pues mi intervención en Hegel es una como ya decolonial, pero porque tomo ciertos conceptos en Hegel y en realidad los apropio, Sí. los transformo y siempre desde esa perspectiva. Pero como no lo enmarqué de esa manera, lo enmarqué muy en línea con ciertos parámetros académicos en Estados Unidos, pues no diría que es así. No es tan explícito, No está pero está allí. explícito, está allí. Sí. Pues ahora que has estado hablando de toda esta relación con Puerto Rico, sí me interesa y nos interesa mucho que nos cuentes con más detalle qué es lo que estás haciendo ahora y cómo ha sido ese tránsito ahora, ese nuevo libro que estás escribiendo y que nos cuentes un poco cuáles son los conceptos claves que están atravesando tu nuevo trabajo. Okay. Pues el nuevo trabajo surge de también mi interés en intervenir en debates sobre el concepto de crítica que en realidad hemos heredado de Hegel y la tradición de hegelianos de izquierda y especialmente de la tradición marxista entendida por la teoría de crítica de Frankfurt y pensadores como Adorno, Benjamin, etc. Entonces, lo que me interesa de esa tradición es cómo el pensamiento siempre está situado, siempre está en respuesta a un contexto social y político y siempre también con una mirada a un gesto emancipatorio. Entonces pienso que eso es algo que quiero recobrar en cierta manera, incluso que quizás apropiar de la manera que estábamos hablando sobre Hegel. Que sigue siendo un marco conceptual de tu trabajo. Digamos. Claro. Entonces, pues yo en el contexto del trabajo que he hecho en la Universidad de Oregon y como el focus que se ha estado desarrollando en teoría decolonial, teoría pensamiento decolonial, pensamiento latinoamericano, que hemos estado desarrollando en esa institución, en el Departamento de Filosofía, pues me dio como mucha oportunidad a desarrollar el proyecto y a desarrollar los conceptos que quiero tratar en ese libro, pero basado en la experiencia histórico-política puertorriqueña. Y entonces, pues me lancé inicialmente a escribir el libro sobre el concepto de crítica y el desarrollo del neoliberalismo en Puerto Rico, pero tan pronto empecé a hacer la investigación en el contexto de la mirada hoy, en el del presente, pues me queda claro que el concepto de la deuda y todos los registros de la cuestión de la deuda es sumamente importante y es central para entender lo que está pasando en Puerto Rico hoy. Entonces, pues el libro, que pues estoy todavía trabajándolo, pero ya estoy acercándome a completarlo, el libro en realidad desarrolla o trata el concepto de la deuda como concepto económico, como concepto crítico y como concepto histórico. Entonces, en base a ello, pues examina el caso de Puerto Rico, examina el concepto de crítica o el acercamiento a una mirada crítica al caso de Puerto Rico, pero también con un deseo y un gesto de desarrollar el concepto de crítica nuevamente que veo de esa tradición marxista de la teoría crítica de la Frankfurt en base a la particularidad de ese caso. Del caso de Puerto Rico. Claro. Y la idea es hacer una crítica decolonial. Exacto. De la situación puertorriqueña, claro, y la situación puertorriqueña como un momento de cristalización de un neoliberalismo que tú quieres entrar a criticar desde una perspectiva decolonial. Claro, entonces el tercer concepto, deuda, crítica y colonialidad, porque parte de lo que yo hago, pues tal vez en el primer capítulo más puntualmente, es tratar de pensar un concepto que yo llamo colonialidad neoliberal,
y entonces me enfoco en la deuda como un instante de ese tipo de acercamiento al neoliberalismo. Uno de los modos como el neoliberalismo opera y continúa con una lógica de colonialidad. Claro, entonces lo que me interesa en ese momento es desarrollar la deuda como mecanismo, pensar la deuda como un mecanismo de captura y pensarla como un modo de subjetivación y de sujeción, como pensando mucho en el trabajo de Maurizio Lazzarato y su concepto del hombre endeudado, que a través del libro yo transformo a la mujer endeudada y con una mirada a los efectos de la austeridad en Puerto Rico, también pensando mucho en el trabajo de Ariadna Boudreau Albert, una puertorriqueña que ha hecho un trabajo espectacular allá, pensando precisamente la colonialidad, la deuda y la austeridad, desde una perspectiva feminista allá. Pero la deuda también se vuelve en tu libro un concepto que no solo haces críticas, sino también se vuelve un momento emancipatorio, ¿no? Bueno, sí, no es que la deuda, sí y no. Es que no es que quiero decir que la deuda es un momento emancipatorio, pero sino que quiero imaginar prácticas de resistencia desde las condiciones dadas. Okay. Y si ese es el caso, pues entonces hay que pensarlos desde la deuda. Y desde la deuda no solamente como una estructura económica, como un hecho de la configuración de la política económica en Puerto Rico, su relación con Estados Unidos, su manifestación de una articulación del capital contemporáneo, etcétera, pero la deuda también como algo histórico. Entonces, como esas deudas económicas nos llevan a repensarnos, abren una oportunidad. Si vamos a tratar de imaginar o de encontrar dentro de las condiciones actuales, posibilidades, pues la deuda nos da una oportunidad de no solamente resistir la deuda económica como mecanismo de captura y como modo de subjetivación, pero también nos da la oportunidad para desmantelar unas jerarquías que vienen de toda una historia colonial y son jerarquías que tienen que ver con raza, género, clase. Entonces, pues... de hacer visibles esas estructuras y solamente en el hacer visible también unas prácticas que harían posible resistir de otras maneras. Claro, esa es la idea. Entonces, pues pensar la deuda, moverme, el libro se mueve como de un pensamiento de la deuda como un concepto y una actualidad económica y política, a pensarla como un concepto crítico, el endeudamiento como una manera de en realidad hacer un diagnóstico del presente y entonces movernos a pensar como prácticas políticas de resistencia basados en un movimiento de la deuda como economía, como un hecho económico, como una operación económica, a un pensar histórico de los modos de endeudamiento que tenemos uno con el otro, de los modos de responsabilidad, por ende, que salen de los endeudamientos que tenemos uno con el otro por las jerarquías que hemos heredado y que también seguimos, en cierta manera, reafirmando, rearticulando, precisamente por estas estructuras políticas y económicas. Ok, pues Rocío, quisiera poder seguir hablando media hora más de todo esto, pero creo que nos has dado una idea muy general y ya también muchas preguntas quedan sobre la mesa sobre qué significa hacer trabajo en filosofía decolonial. Te agradezco mucho por esto y esperamos el libro pronto para volverte a tener acá y discutirlo con todos nosotros y ver cuál sería la relación entre eso que tú estás haciendo con una situación tan particular como la de Puerto Rico y las condiciones históricas, sociales, políticas y económicas colombianas. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias.